Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Valderas Rojas, estudio en el Instituto Tecnológico de Tehuacán y este material es para la materia de carreteras. Y a mí me tocó explicar cuál es el proceso constructivo de una ala. Una ala nos dice que por definición es el desnivel o la inclinación transversal que se tiene desde el eje de la carretera hacia el hombro o el acotamiento. Esto, bueno, aquí tengo una representación que nos ayudará, que como decía, son dos tipos de alas, por decirlo así, el ala derecha y el ala izquierda. En el ala derecha tenemos que es un pavimento rígido y en el ala izquierda que es un pavimento flexible. Y bueno, vamos a empezar con lo que sería el pavimento flexible, que nos dice que esta está dividida en cuatro fases muy importantes. Lo que sería la primera etapa, digamos, es el transporte de la mezcla asfáltica. Y esto se dice que la mezcla se produce en planta y se transporta al lugar de la obra mediante carros de volteo o a veces góndolas, dependiendo el tramo que se quiera pavimentar. Todos estos camiones están equipados con un sistema hidráulico, el cual ayuda a elevar la tolva para verter el material de forma controlada. Y esto es fundamental porque tiene que ser que la mezcla llegue a una temperatura adecuada para su buen manejo. Como segunda etapa tenemos la entrega y calibración inicial. En esta fase el camión deposita la mezcla directamente en la tolva de la máquina pavimentadora. Comúnmente ya la llamamos finisher. Aquí como el rol del ingeniero es guiar al chofer para que levante la tolva de forma lenta y constante para evitar una segregación en el material. Y bueno, cuando se va iniciando digamos, el proceso, primero se tiene que hacer una camita, digamos, de inicio. Esto debido a que la máquina aún no está calibrada para empezar el tramo. Y los operarios, bueno, la máquina riega un poco de asfalto y los operarios, bueno, la gente que está trabajando ahí con palas y rastrillos, crean una base manualmente con el espesor indicado o deseado que se necesita para el proyecto. Así ya la pavimentadora puede retroceder y se asienta sobre esa base y comienza una extensión automática que, bueno, ya con el espesor que se necesita. Como una etapa 3, eh, aquí va la extensión de la mezcla asfáltica, que primero se tiene que hacer con el cálculo del espesor. Para obtener el espesor final, digamos, si es un proyecto a lo mejor de 2 pulgadas de espesor, se debe de extender con un factor de compactación de 1.25. Esto digamos que se puede, bueno, se multiplica, ¿no? Porque al compactarlo, que es después de que la pavimentadora pase, se multiplica por 1.25, lo que resultaría en un espesor inicial de, digamos, si como tomamos la referencia de 2 pulgadas, de 6.35 centímetros. Esto ya lo va haciendo la pavimentadora para que cuando pase el rodillo ya quede con el espesor adecuado de 2 pulgadas. Adherencia. Esta adherencia se refiere a que si está pavimentado junto a una vía antigua o una vía que ya se quiere remodelar o hacer alguna reparación, se aplica un líquido asfáltico, el RC 250, para asegurar que el material nuevo se pueda adherir fácilmente o correctamente con el anterior. Aquí también entra un factor clave que es el control de la temperatura y la calidad, ya que la mezcla debe estar entre 130 y 140 grados centígrados. Porque los ingenieros toman muestras para el laboratorio y constantemente verifican el material que cumpla con las especificaciones técnicas. También tienes que tener en cuenta los detalles manuales, que es el carenado. Esto es en zonas donde la máquina no llega, por ser en postes, esquinas o bordes
de la carretera. Aquí los peones deben de realizar la extensión con carretillas y rastrillos. También realizan el carenado, que consiste en verter un poco más de mezcla sobre la ya extendida para dar un acabado más liso, y también esto se puede referir a lo que es lo que aquí estamos viendo con lo del ala, darle la pendiente que se necesita. Y por último tenemos el proceso de compactación. La compactación se realiza en tres fases principales, que es para eliminar vacíos y dar las resistencias adecuadas. Primero, como compactación inicial, se usa un rodillo liso vibratorio, y este tiene un sistema de riego de agua para evitar que el asfalto caliente se pegue al rodillo, al metal. Como segunda compactación tenemos la compactación intermedia. Es la fase donde se alcanza la densidad y permeabilidad necesaria. Se realizan las vibraciones controladas en zonas estrechas y se apoya con un mini rodillo para esas zonas, para asegurar que toda la superficie quede uniformemente. Por último tenemos arenado y compactación final. Antes del cierre se debe de esparcer una arena fina sobre el pavimento caliente, y finalmente entra el rodillo neumático. Estos serían, bueno, es un rodillo que tiene, como su nombre lo dice, tiene llantas de caucho que borra las huellas dejadas por el rodillo liso y le da suavidad final a la carpeta. Este rodillo de igual nos sirve para, digamos, simular lo que sería el tránsito en la carretera, y así poder revisar que todo haya quedado conforme a las especificaciones que pide el proyecto. Bueno, ahora les vamos a dar, bueno, les voy a dar una explicación igual breve de lo que es cómo hacer el pavimento rígido, que este es de concreto hidráulico. Bueno, y como vemos igual que el pavimento flexible, debe ser bueno, se tiene que revisar que la superficie inferior debe estar bien compactada y nivelada según el proyecto. Y es importante que antes de que se empiece a regar haya humedecimiento, ya que el suelo no le debe de robar, digamos, agua a concreto para que no cause grietas por contracción. Como segundo punto tenemos que la colocación de cimbra y formaletas, que existen dos tipos de métodos principales para el equipo disponible que se tiene. Primero hablaremos sobre la cimbra fija, que es donde se colocan, como muchas veces vemos, moldes metálicos o de madera y a los costados digamos, de la especificación del proyecto, para delimitar el espesor y el ancho que se debe tener. Esos deben estar anclados para resistir la presión del concreto vibrado, y también las cimbras deslizantes. Una pavimentadora de alto rendimiento que extruya el concreto mientras avanza. Así eliminas la necesidad de modelos fijos. También tenemos que tener en cuenta la colocación del acero de refuerzo y juntas. Esto, a diferencia del asfalto, el concreto hidráulico sufre expansiones y contracciones térmicas. Esto es más por causa de la temperatura que a la que se puede dejar expuesta. Aquí veremos que las pasajuntas deben de tener barras de acero liso colocadas en las juntas transversales para transferir la carga de una losa a otra sin que se escalonen. Y las barras de unión, esas son barras corrugadas en las juntas longitudinales para evitar que las losas se separen, digamos que se desprendan y a lo mejor después ya una grieta y media, entonces eso no debe ser, entonces por eso debes de poner esas barras de unión. Como también tenemos que ver el vertido y la extensión. Eh, estos, el concreto, básicamente no se puede hacer, digamos, en obra con una revolvedora ni nada, entonces deben de traer camiones
que ya están, bueno, la revolvedora a veces también les llaman mixer. Y bueno, esto con la distribución se tiene que vertir de manera uniforme para evitar acumulaciones que dificulten el trabajo de la regla vibratoria. También se debe ser el revestimiento, que es que el concreto para pavimento suele ser más seco y bajo revestimiento entre 5 y 10 centímetros que el de una edificación. Y esto es para que mantenga su forma al ser vibrado. Como siguiente punto tenemos que es la vibración y la consolidación. Este es un punto crítico ya que es determinante para eliminar el aire atrapado y garantizar la densidad. Aquí nos dicen que se debe utilizar vibradores de inmersión o reglas vibratorias. Que un vibrador es excesivo, bueno, un vibrador en bueno, se puede ser, es malo, contraproducente si es de forma excesiva, ya que segrega lo que es el concreto o el agregado, digamos que lo separa, ¿no? Bueno, segregación es separar el material, a lo mejor lo, lo de más densidad se baja como que es la grava, lo mete hasta abajo y arriba sale lo que es menos denso. Y esto está mal hecho porque debe ser una mezcla homogénea. Em, lo que puede dejar igual huecos en la losa. Como punto 6 tenemos que también debe tener un acabado y un texturizado. Esto pues es, eh, bueno, una vez nivelado, bueno, igual se tiene que nivelar para dejar lo mismo que lo que me tocó explicar a mí, que es un ala. Se debe de dejar nivelado y ya procede al acabado de superficial, que es el flotado, que es para cerrar los poros y alisar la superficie. También se debe usar el texturizado. En algunas ocasiones este es vital para el agarre de los neumáticos. Y se hace mediante un cepillo o ajá, un cepillo, una escoba que se usa de manera transversal, digamos que es como un peinado que lo hacen a lo mejor también con digamos, un peine metálico, un rastrillo, para crear pequeños surcos que desalojen el agua de lluvia. También para eso nos sirve. El curado del concreto. Aquí el curado del concreto también se debe digamos, de hidratar, ya que depende, bueno, las condiciones de donde estemos trabajando, si se evapora muy rápido el agua o igual si el suelo es muy absorbente, digamos, pues igual digamos que le roba hidratación al concreto. Y se debe ser, como comúnmente se llama, una membrana de curado, que esto no es más que se rocía un líquido, generalmente agua, que, que debe de refrescar, digamos, la losa. Y el corte y el sellado se de juntas. Y este corte, bueno, se hace para evitar que el concreto se agriete por donde quiera. Digamos que el concreto sí se va a agrietar porque se va a agrietar, pero se debe de agrietar por donde nosotros queremos que se agriete, no por donde esté, digamos, la dirección de la grieta, sino donde nosotros queramos. Por eso es que se corta y decidimos dónde se va a romper. El corte inicial se realiza con una sierra de disco adiamantado de entre las 6 y las 12 horas después del colado, cuando el concreto ya aguanta el peso de la sierra, pero aún no está totalmente endurecido. Y posteriormente a esto, para que digamos, el agua no entre en el subsuelo y no cause problemas después de baches o de hundimientos, se debe de sellar. Y estas ranuras que hacemos para que rompa el concreto se deben de sellar. Y las ranuras se deben de limpiar también y se rellenan con un metal, con un material elástico que puede ser silicón o poliuretano, que generalmente siempre se hace con silicón. Y eso es para que evitar, como les digo, evitar que el agua entre o piedras dañen la estructura del pavimento. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Yo, como les digo, me tocó hacer el proceso constructivo de un ala y pues generalmente pues es el proceso constructivo
de los dos tipos de pavimentos, porque pues ya un ala simplemente, ya les dije, es la definición, que solamente es el desnivel, digamos, la pendiente que se tiene o la inclinación transversal de la superficie de la carretera. Pero para eso primero tenemos que hacer, obviamente, todo lo que lleva antes de tener ya hecha la carpeta asfáltica o el concreto hidráulico. Muchas gracias.